Buenos días tengan todos. En nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, le damos la más cordial bienvenida nuevamente a este curso sobre el profeta Isaías, que lleva por su clase número 3 y video número 4. Recuerden, cualquier duda pueden escribirme a mi correo personal aliede7@gmail.com. Allí también envíen, por favor, sus mensajes, sus tareas, sus proyectos y todo aquello que esté vinculado con el curso. Y cualquier duda que tengan sobre el instituto y sobre las opciones que ofrece, por favor, hagan saber. Con gusto responderemos. Y pues, vamos a continuar y estamos en el capítulo 3 del profeta Isaías, que corresponde con el video que vamos a estar filmando en este momento. Así que yo les invito pues a que observemos la diapositiva que va a aparecer en pantalla, que vamos a ir proyectando en pantalla. Vamos a compartir para que ustedes la puedan ver. Espero que ya esté apareciendo. Ok, yo creo que ya va a aparecer. Aquí la tenemos ya. Clase 3, video número 4 sobre el libro del profeta Isaías. Y vamos a ir avanzando. Antes que nada, vamos a leer el capítulo 3 en nuestra versión conocida como Reina Valera 1960. Y dice así. Capítulo 3 dice: porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y le pondrá jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni hay que vestir, no me hagas príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros, que majáis mi pueblo, y moléis la cara de los pobres? Dice Jehová, el Señor de los ejércitos. Asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor Jehová traerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará Jehová el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes,
las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemaduras en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Vamos a compartir también una lectura, y esta vez la vamos a tomar de la Nueva Versión Internacional. Vamos a utilizar una versión que tengo yo acá, pero preferiblemente vamos a leerla de un texto que tengo ya copiado y transcrito. Así que leemos el capítulo 3 de la Nueva Versión Internacional, que dice así: presten atención. El Señor Todopoderoso, retira de Jerusalén y de Judá todo apoyo y todo sustento, toda provisión de agua, toda provisión de pan. Retira al valiente y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán y al dignatario, al consejero, al artesano experto y al hábil encantador. Les pondré como jefes a muchachos y los gobernarán niños caprichosos. Unos a otros se maltratarán, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá: sé nuestro líder, pues tienes un manto, hazte cargo de este montón de ruinas. Pero entonces el otro le protestará: yo no soy médico, y en mi casa no hay pan ni manto. No me hagas líder del pueblo. Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Desafían su gloriosa presencia. Su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado, ni siquiera lo disimulan. Ay de ellos, porque causan su propia desgracia. Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Ay del malvado, pues le irá mal, según la obra de sus manos se le pagará. Pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Pobre pueblo mío, extraviado por tus guías que tuercen el curso de tu senda. El Señor se dispone a denunciar, se levanta para enjuiciar al pueblo. El Señor entra en juicio contra los ancianos y jefes de su pueblo, y ustedes han devorado la viña, y el despojo del pobre está en sus casas. ¿Con qué derecho aplastan a mi pueblo y pasan por encima de los pobres?, afirma el Señor Todopoderoso. Vamos a dejarlo allí, ¿okay? Y volver pues a nuestra diapositiva. Y fíjense que antes de entrar en los detalles propios de la exégesis, me gustaría que compartiéramos un poco de lo que en líneas generales podríamos decir del contexto que estamos estudiando. Vemos que el oráculo que presagia eventos de desolación al quitar la clase noble, los militares y la clase religiosa, incluso incluyendo a los paganos, como fuente de provisión y sustento para Jerusalén y Judá. Eso lo vamos a hallar entre los versos 1 al 5. Recuerden que este oráculo también pertenece a la colección cuyo encabezado comienza diciendo acerca de Judá y de Jerusalén. Dejará la nación bajo la dirección de inexpertos, cuyos resultados pues
es el desencadenamiento de una anarquía, lo vamos a ver en los versos 6 al 7. La causa, ellos no confiaron en Dios, sino que dispusieron su fe en las riquezas temporales, que los apartaron del culto verdadero, y las estipulaciones del pacto pertinente a este pecado se han acercado, uno de los fines de las profecías como tal. Si ellos dejaban su fe, pues lo que estipulaba la alianza era que a consecuencia del pecado y el pecado impenitente, personas no arrepentidas, pues Dios haría traer lo que estaba establecido en la alianza. En los versos 8 al 11 podemos encontrar eso. Y Yahvé se prepara para ejecutar su sentencia tras presentar su litigio. Recuerde que la figura del litigio viene apareciendo desde el principio del capítulo 1 en la colección de oráculos que llevan el encabezamiento acerca de Judá y de Jerusalén. Él debe hacer justicia al pobre. Eso vamos a hablar un poco cuando estemos detallando en nuestro análisis. Vemos también el oráculo contra las hijas de Sión, lo leímos en la versión Reina Valera, la altivez y la vanidad desmesurada de las mujeres de Jerusalén, quienes también con su vida provocativa contribuyeron a la desmoralización del pueblo, versos 16 y 17. Las mujeres de alta posición, principalmente, son responsables, tienen su cuota de responsabilidad en este desorden. Y el castigo es que les serán quitados los objetos preciados que necesitan para lucir atractivas. Y al final será expuesta su vergüenza, su desnudez, y sus vestiduras finas, pues serán cambiadas hasta lo más bajo de la humillación humana. O sea, de ser mujeres libres, de ser mujeres bellas y caminar con altivez, ahora van a pasar a ser mujeres esclavas, vestidas como tales y humilladas. De esta manera, el orgullo de ellas va a ser quebrado y abatido, y eso lo vamos a ver entre los versos 18 al 26. Y pues aquí tenemos una ilustración de lo que sería uno de los objetos que probablemente usaron no solamente en Egipto como se refleja allí, sino quizás en todo el Oriente, en Palestina y en Siria quizás. O sea, se comerciaba con este tipo de cosas y para las mujeres pues resultaba altamente significativo. Pues regresamos y le damos comienzo pues a nuestro análisis sobre lo que va a ser el estudio en líneas del capítulo 3 del profeta Isaías. Y en la medida en que vamos leyendo también vamos a ir comparando. Ya tuvimos la oportunidad de leer lo que dice Reina Valera y leímos también en parte lo que dice la nueva versión internacional. Y fíjense, la situación que se plantea en el oráculo va a ser trágica, ya que Dios se dispone a quitar los medios de subsistencia, lo que es el sostén de pan y vino, que representaría pues lo que es el alimento como tal, y el vino pues que alegra las fiestas, que alegra las asambleas, juntamente con la desaparición de las clases representativas que podrían salvar alguna situación, sobre todo situaciones que tenían que ver con beligerancia. Estamos hablando pues del guerrero, del hombre de armas, o el profeta que daría aliento, que daría ánimos al pueblo. Y todos los que tienen algún relieve en la dirección del pueblo. Estamos hablando de los versos 2 y 3 cuando dice que Dios quitará a este y a aquel, quitará el sustento. Y en vez de ello, hará que se encargue de las cosas de la gobernación, de la vida, tanto pública como la vida que tiene que ver con las relaciones con los demás pueblos, a gente sin experiencia,
sin solvencia, sin certificación, como diríamos hoy en día. La versión Nácar-Colunga dice, dará a los mozos o a mozos por príncipes, o sea, a muchachos sin experiencia por príncipes, cuya ineptitud hará crear una especie de malestar social general, de tal forma que surgirá una revolución fratricida en las clases más bajas, de modo que éstas se alzarán contra las clases más honorables de la sociedad, y la anarquía será de tales proporciones que no faltará quienes busquen desesperadamente remediar tal situación en algún hombre que podría dirigir, pero las cosas llegan hasta el extremo que las rehusará porque cree que ya no hay remedio. No puede hacer de médico, dice la versión internacional, y también la Nácar-Colunga habla de eso, para poder curar las llagas sociales. Es una idea muy arraigada, y lo había comentado en las clases anteriores, en los orientales, que el gobierno de los pueblos pertenece a las clases de mejor posición económica y social. Esto lo vemos reflejado en el verso 6. Los que nada tienen dirán al que todavía da la apariencia de tener algo, alguna herencia, dice, bueno, tú tienes un vestido. Pero la palabra ahí vestido, mejor traducida por manto, le dicen a ellos, tú tienes un vestido, sé nuestro jefe. Es decir, nosotros no tenemos nada. Lo hemos perdido todo en la catástrofe y estábamos totalmente en la miseria. Tú aún tienes algo de herencia y tienes un manto para vestirte. Nosotros no tenemos más que harapos. El manto, pues, es aquí, representa el signo de la ascendencia social, de la honorabilidad, que harán que les respete al que lo lleve. Y así, el interpelado aparece como una especie de patricio romano en medio de la miseria general de los heredados, y figura todavía como propietario, ya que la catástrofe todavía ha conservado la casa de su padre. Ese manto sería, pues, la toga patricia, lo que le da categoría, calidad social de la persona, que la hacía acta inclusive para la elección de cargos públicos. Pero la persona se niega a ello en el oráculo, y el argumento que esgrime dice, no puedo ser médico. Es decir, no puedo encargarme de salvar la situación porque estoy como vosotros, en la ruina. No tengo medios para ello. En mi casa no hay pan, no hay vestido. Así se refleja en el verso 7. Y en consecuencia, es inútil que me pongan como jefe sobre el pueblo. Entonces, tenemos una idea de lo que nos presenta el panorama trágico de los eventos que habrían de venir, de la situación que se iba a presentar, de la anarquía que iba a estallar, y a todas estas, pues, Dios sigue revelándonos lo que ha de acontecer. Fíjense, y si continuamos con la idea general de la disolución del pueblo, Dios empieza como a manifestar sus juicios. La ciudad, Jerusalén, está al borde de la ruina, porque sus palabras y sus obras son todas contra Yahvé, y irritan los ojos de su majestad. Su frente da testimonio contra ellos, y lleva, pues, como Sodoma, su pecado a la vista y no lo disimula. Así lo dice la versión Nácar-Colunga. Hay de ellos que se acarrean su propia ruina. Tenemos aquí intercalado, pues, en el verso que sigue, dice, bienaventurado el justo porque habrá o hará bien y comerá el fruto de sus obras, mas el impío, pues, hará el mal y recibirá el pago de sus manos. Algunos piensan que esto está descontextualizado, pero quizás es propio que esté aquí como parte del estilo del profeta, adelantarse un poco a lo que son las prescripciones de la alianza, las consecuencias finales, esbozadas en bendición y maldición. Y
El profeta acusa a los verdaderos culpables, precisamente a los que están encargados de orientar al pueblo. La ruina es tan inminente que el profeta la ve como ya cumplida, pues la conducta de Jerusalén está desafiante e irritando los ojos de Dios, que lo ven todo. La insolencia está en general que no se avergüenza de sus prevaricaciones, y están degenerados como en otro tiempo lo estaba Sodoma. Quizás no a la par de los pecados de Sodoma, pero la suma de todas las cosas en las que ellos estaban prevaricando contra Dios, incluyendo la idolatría, pues hacía que Dios estaba decidido a derramar su juicio sobre Judá y sobre Jerusalén. Quizás esto que hemos venido diciendo de repente es un poco duro, y el profeta pues trae apenas un verso como para recordarles a ellos que Dios tiene misericordia si ellos deciden hacer el bien. Y es cuando dice pues, bienaventurado el justo, porque le vendrá el bien, mas al que obra mal pues le vendrá el mal. Esto hace referencia, claro, a lo que viene diciendo el profeta como veedor del pacto, de que las malas acciones producen necesariamente el cumplimiento de lo que está escrito en la alianza. La razón para tanta anarquía, como se había dicho en el verso 4, es que la nación será juguete de gente inexperta, y el profeta, ante esta situación totalmente fuera de sí, no puede menos que lanzar el grito de angustia. Dice: pueblo mío, porque lo ve desorientado, fuera de lo que es la ruta tradicional de su fe, inducidos por la conducta pagana de sus magistrados. Los versos 13 al 15, fíjense, nos hablan de la continuación del litigio que tiene el Señor con su pueblo. Dios aparece en pie para acusar y empieza de nuevo a esgrimir su argumento. Ante este estado de prevaricación, la manifestación del día de Yahvé para castigo es inminente. Recuerde que en la clase pasada habíamos hablado de que el día de Yahvé tiene las connotaciones de castigo, de juicio y también de restauración y glorificación. Dios va a surgir de un momento a otro para poner las cosas en su punto, para juzgar a su pueblo. De esa manera, si lo lee la versión de los 70. No hay ningún indicio cierto de que aquí se trate de un juicio universal sobre todos los pueblos en el plan escatológico, como comúnmente lo hacen otros oráculos. Si se conserva la lectura del texto hebreo a los pueblos, podría ella explicarse sencillamente de un juicio sobre los distintos pueblos, y en primer término sobre el pueblo israelita, queriendo dar a entender cómo Dios vela por los derechos de su justicia en todos los pueblos. Y los principales responsables de administrar la justicia, los que representan a Dios en la tierra en este punto tan delicado, los ancianos y los jefes del pueblo, en el verso 14, serán los primeros en comparecer ante el tribunal divino, ya que ellos estaban encargados de guardar su viña, su pueblo elegido, contra las incursiones de fieras salvajes, el lenguaje espiritual, los enemigos religiosos, y no han hecho otra cosa sino que aprovecharse de su posición social para devorar sus frutos. En el capítulo 5 del profeta Isaías vamos a explicar un poco más sobre esto. Pero ellos tenían el sagrado deber de administrar la justicia y de hacer justicia sobre todo
a los pobres, a las clases más bajas. Pues entonces vemos que parte del oráculo enfoca el descontento social y anuncia el juicio que vendrá y el aprovechamiento de las clases más bajas cuando vean pues que la situación está difícil, pues de volcarse contra aquellos que los han oprimido. Una situación en verdad que revela cómo a veces el corazón de los hombres, sobre todo de los pobres, tiene un límite para soportar las cosas. Seguimos pues hablando un poco más de lo que nos enseñan esta parte del profeta Isaías. Y ahora él dirige su atención a las mujeres. De hecho, previamente había dicho en el oráculo anterior que las mujeres estaban gobernando el pueblo. Claro, obviamente no lo hacían de una forma directa, sino de una forma indirecta. La prosperidad en la región había pues traído a la nación cualquier cantidad de objetos para adornar la belleza de la mujer israelita, para pues ponerla más encantadora, y de alguna forma u otra ella iba a inducir o a ser una influencia poderosa, como siempre ha sido pues en lo que es a niveles de gobierno. Lamentablemente pues es algo que ha ocurrido, y a veces hasta las secretarias de los gobernadores o presidentes toman decisiones. Eso en Venezuela ha pasado y quizás en otras partes del mundo como tal. Y Dios pues no es que esté en contra quizás de que las mujeres gobiernen, porque nuestra sociedad moderna les permite hacerlo, pero es esta clase de mujer la que Dios está censurando. La mujer pues que tiene en su mente no la piedad precisamente, y no la devoción a Dios precisamente, sino que se ocupa de sí misma y de ver cómo puede verse lo mejor posible para simplemente ser un objeto de atracción. El profeta pues encara con altivez la vanidad desmesurada de las mujeres de Jerusalén. Altivez y vanidad unidas en una mujer, pues. Y en ocasiones esto se convierte en un arma poderosa y de doble filo para quienes confían en ella. Y esto está reflejado pues en todo el contenido del oráculo que estamos leyendo. Ellas con su vida provocativa han contribuido a la desmoralización del pueblo. Y se fija precisamente en las de, el profeta está enfocado en las de alta posición social, que centran su vida en torno a adornos y joyas. Es admirable, desde el punto de vista psicológico, la descripción que nos hace Isaías. La presenta caminando con la cabeza altiva, mirando de reojo a los transeúntes para captar la impresión que les causa su paso, gracioso e insinuante, pasitos cortos y ligeros, a menudo, para hacer sonar las cadenillas y las joyas que llevan enlazadas a sus tobillos, como aún se ve incluso entre las mujeres beduinas. En castigo de su insolencia y desvergüenza, Dios pues pretende castigarla privándola de lo que más estima, su cabellera. Hoy en día sigue siendo así. Fíjense, según el Código de Hammurabi, en uno de sus artículos, si más no recuerdo es el 137, se rasuraban los rizos que caían sobre la frente de los hombres que habían violado a una sacerdotisa. Y aquí se trataba esto como algo ignominioso, pero sobre todo para las mujeres cortarse el cabello resulta más vergonzoso. Y por lo tanto, vemos cómo Dios se dispone a privar de ellas todas sus joyas y objetos de tocador.
cuyo inventario se describe precisamente y con muchos detalles para ridiculizar el lujo desmesurado de estas doncellas desvergonzadas. Quizás muchos de estos objetos tenían, además del valor ornamental, quizás algún significado de amuleto religioso, por la influencia, pues, que ya habíamos comentado anteriormente, de los paganos, ya, como que dice, infiltrados en Tierra Santa, con puntos de comercio establecidos allí, y que habían contribuido, obviamente, a la prosperidad de la nación, pero que necesariamente le había traído la tolerancia religiosa, la mezcla de la fe y pues el sincretismo como tal. A todas estas, Yahvé llama la atención sobre todas estas cosas, sobre el pecado que incluía pues la opresión a las clases más desposeídas. Entonces vemos a Dios lanzando pues en este capítulo 3, en el último versículo del capítulo, dice: y tus hombres caerán a espada, ya prediciendo pues lo que va a acontecer en las batallas. Tus héroes caen en batalla y las puertas de la ciudad gemirán y lamentarán. O sea, los ciudadanos y ciudadanas en las puertas de la ciudad, oyendo las nuevas de la guerra, pues no les va a quedar otra que el gemido y el lamento. Esa es la consecuencia de la impenitencia, cuando los hombres que han decidido quitar a Dios de sus prioridades de vida, lo han desplazado de ser el primero para hacer cualquier otro número en su lista de prioridades, y atender otras cosas y darle valor a otras cosas, incluso a aquello que podría estar en contra de los preceptos divinos, porque bueno, confían en sus riquezas, confían en su prosperidad, sienten que ya a lo mejor no necesitan a Dios, y Dios le dice: ¿sabes qué? Voy a quitar todo. Cuando ustedes se vean sin nada y vean la calamidad que llega a la nación, quizás pues puedan recordarme. Y termino con la advertencia que aparece en los versos 10 y 11, cuando dice: bienaventurado el justo, porque recibirá el bien que hubiera hecho. Pero el que persiste en hacer el mal, pues recibirá el mal. Le será cobrada la obra de sus manos. Pues es un mensaje especial para nosotros, para poner atención a lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy. Dios en su carácter no cambia, Él sigue teniendo el mismo carácter en relación con el pecado. Que el Señor les bendiga y les guarde, y nos vemos en la próxima clase.